Sé que les va a ir muy bien porque hay proyectos aquí, todos son muy buenos proyectos, creo que los han trabajado y ensayado muchísimo. Y además desearles una feliz Navidad. Este ha sido un año complejo para todos, seguramente de muchos problemas, pero también de muchísimos aprendizajes que ha puesto a prueba nuestra capacidad de adaptación, también de mirar la vida de otra manera, de ser profesores de otra manera y lograrlo. Es decir, yo siento que los profesores, ninguno tiró la toalla y dijo, no puedo hacer nada, entonces me encierro y cada uno verá qué hace. No, todos los profesores de todos los niveles eh, hicimos, yo creo que no una curva de aprendizaje, sino una línea ascendente de aprendizaje. Mm, hemos aprendido mucho en función también de hacer lo mejor que podemos con nuestros estudiantes. Y yo creo que la sociedad valora eso, valora que nosotros de una u otra manera estamos con nuestros estudiantes de preescolar, de primaria, de secundaria, de la universidad, de los posgrados, de los doctorados, poniendo nuestra mejor apuesta para que funcionen las cosas. Entonces, a los que son maestros y a los que aspiran a hacerlo, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias también a nuestros profesores de la maestría, a los directores de proyectos, a nuestros profesores invitados. Muchas gracias. Sin ustedes no es posible, no sería posible seguir haciendo la maestría. Gracias por su empeño, gracias por estar ahí con nosotros. Y bueno, espero que hayan sido en la balanza muchos más las cosas buenas y los aprendizajes que aquellas que no lo fueron tanto. Vamos a otro año, entonces les deseamos igual que siempre una muy feliz Navidad, un año entrante, bueno, si se cabe mucho mejor y esperamos el año entrante con estos dos grupos vernos presencialmente y ojalá podernos dar los abrazos que ya nos da mucho miedo dar. Espero también que se disfruten la conferencia y a los estudiantes de Pereira que se quedan luego en el coloquio, que no solo sufran el coloquio, que también se lo disfruten porque esta es una oportunidad de aprendizaje, que escuchen con atención esas sugerencias, recomendaciones que les dan los profesores de las diferentes salas. Ahí también hay riqueza y esa es una parte importante de la investigación, la socialización. Un proyecto que se queda guardado y que nadie lo mira, como que quedó incompleto, como que algo le quedó faltando. Es exponerse a la comunidad. ¿Para qué? Pues para que la comunidad aprenda ese proyecto, saque provecho, pero también para otros, para la comunidad académica, para que esos son los pilares que va construyendo la comunidad académica para sobre ellos seguir construyendo. Bueno, muchas gracias al profesor Carlos Javier Mosquera por aceptar la invitación a la conferencia. Para quienes no lo conocen, sé que todos lo conocen, pero bueno, lo voy a presentar. El doctor Carlos Javier Mosquera Suárez, doctor en didáctica de las ciencias experimentales, magíster en didáctica de las ciencias experimentales y sociales, investigador de conciencias con muchas publicaciones y si las leo todas, entonces me quedaría toda la jornada aquí y esa no es la idea. Bueno, hoy vamos a escuchar la conferencia Aproximación a una didáctica intercultural. Por eso les decía que muy apropiado para todo el público que tenemos. Bueno, que se disfruten la conferencia y que, bueno, que tengan un muy buen día y un muy buen fin de año. Gracias, Carlos Javier. Muchas gracias, Martica, por la invitación y muchas gracias a todos por su asistencia. Bueno, lo dejo en buena compañía. Bueno, muy bien. Gracias, profe. Bueno. Bueno, entonces voy a ir a empezar a compartir la presentación. No sé si ya estarán viendo la pantalla. Sí, Carlos Javier. Perfecto, bueno, muy bien. Nos falta que esté en modo presentación, pero ya. Ya, sí, Perfecto, correcto. ya. Bueno, muy bien. Bueno, pues ante la invitación que gentilmente me hiciera Martica, de la cual me siento muy honrado y de nuevo un saludo especial para ti, pues para todos y todos los asistentes. Pues quise pensar de pronto en algunas reflexiones que estamos adelantando recientemente
en el campo de la didáctica. Lo hacemos mucho dentro de mi grupo de investigación, en el doctorado en educación de la Universidad Distrital y en la maestría en educación de la Universidad Distrital, donde hemos venido haciendo algunos trabajos con algunos colegas, especialmente en Latinoamérica, unos colegas mexicanos, brasileros, chilenos y argentinos, especialmente pensando una problemática de lo que sería tal vez la emergencia de un nuevo modelo didáctico que está surgiendo recientemente y que por supuesto ha tenido, se ha acelerado muchísimo desde comienzos del siglo XX, y las razones que este año nos han acompañado con esta situación de pandemia pues han permitido que se fortalezca mucho más la idea de pensar en una nueva concepción didáctica, por eso digo en un nuevo modelo que se llamaría, o que lo estamos llamando, el de una didáctica intercultural. Yo voy a presentar algunas ideas centrales de lo que se está aquí trabajando. Es la constitución de un modelo teórico, digamos, en progresión, en elaboración, y al final trataré de mostrar algunas implicaciones de lo que ello está pasando ya concretamente en el campo de la didáctica de las ciencias, tanto experimentales como sociales, para poder hablar de una didáctica de las ciencias intercultural. Bueno, pues ya me han presentado, entonces pues podemos pasar. Quisiera entonces mencionar que como punto de partida planteamos el hecho de que los conocimientos, digamos, no son conjuntos de conceptos que se articulan en teorías, pues todos los seres humanos, independientemente que realicemos actividades formales o no formales en el campo de lo educativo, pensamos, cuestionamos, debatimos, formalizamos, tratamos de validar, tratamos de usar conocimientos. En esa medida, pues entonces desde una perspectiva social y por supuesto desde una perspectiva constructivista, que la podemos sintetizar de una manera general como una perspectiva socioconstructivista, hablamos que los conocimientos son el resultado de actividades humanas y que los usamos para tratar situaciones de diversa índole. En esa medida, debemos entender que los conocimientos son siempre cambiantes y flexibles, en la medida que son un proceso de construcción permanente. Y tanto en las ciencias, digamos que llamaríamos formales, las profesiones liberales, como en nuestras actividades cotidianas, de acuerdo con las circunstancias de los contextos, los conocimientos pueden ir madurando, se pueden ir desarrollando, podemos sustituir unos conocimientos por otros, probablemente podemos procurar generar nuevos conocimientos, de manera que la realidad la entendemos como una reflexión, un objeto de estudio, por supuesto también cambiante y flexible, en la medida que la estamos construyendo permanentemente. Bueno, sin embargo, eso no quiere decir que dejemos de admitir que existe una realidad material, pero existe también entonces en relación con una realidad construida, con una realidad idealizada, a la cual le hacemos interpretaciones. En algunos casos, por ejemplo, voy a poner ejemplo en las ciencias experimentales, en la astronomía, nosotros podemos construir realidades desde perspectivas, desde modelos teóricos para pensar el universo, y sin embargo eso no quiere decir que el universo, las estrellas, los planetas, en fin, cambian. Están allí, solo que los interpretamos de manera distinta. En algunos otros casos, por el contrario, la realidad sí, digamos, material, se transforma especialmente en los ámbitos de las ciencias sociales, humanas. Muchas veces podemos estudiar, por ejemplo, grupos de personas y el mismo estudio permite que en esa interacción hayan transformaciones que son realmente importantes y que la van modificando. Entonces, algunas realidades construidas permiten los cambios en las realidades materiales, en otros casos no, y eso también depende de los propios objetos de estudio que abordamos. En esa mirada, o sea, desde esos principios, pues entonces pensando en una didáctica intercultural, pues como que se vienen dilucidando una serie de referentes que pueden ser importantes para pensar esa perspectiva didáctica particular. Primero, desde el constructivismo, pues hacemos alusión a la construcción del mundo a partir de ideas, ideas que pueden ser colectivas o que pueden ser individuales, aunque lo que nos muestra la historia de la humanidad es que preferentemente son el producto de, digamos, construcciones colectivas. Por otro lado, le damos sentido al funcionamiento del mundo a partir de los conocimientos que construimos. Por tanto, los conocimientos, para ser comprensibles, no se reciben pasivamente.
no es un problema de reproducción de conocimientos lo que nos ayuda a que progresemos o a que hayan progresiones en relación a cómo interpretamos la realidad material, sino realmente significa una postura activa, una postura, digámoslo así, indagadora de parte de quien piensa la realidad material. Y por supuesto se dialectiza el carácter individual de la construcción de conocimientos. Es decir, entendemos que el aprendizaje es un acto individual e idiosincrático, pero también entendemos que es una construcción colectiva, es decir, que es una actividad de comunidades. Y esa dialéctica entre esas formulaciones de conocimientos van a ser muy importantes a la hora de entender la diversidad de conocimientos y la manera como los podemos relacionar pensando precisamente situaciones en los actos de enseñanza y de aprendizaje. Así pues, podemos entonces plantearnos que los sujetos nos relacionamos con objetos de la naturaleza equipados con ideas, desde las cuales elaboramos representaciones, modelos sobre el mundo, y muchas de estas ideas, representaciones y modelos tienen su propia historia, hacen parte de unos contextos culturales determinados, y desde allí, en la medida que esas ideas y representaciones se van consolidando, nos permiten preguntarnos, reflexionarnos, inspeccionar el mundo, ¿no es cierto? Pensarlo y constituirlo permanentemente en un objeto de estudio. Así que, en general, todas estas ideas y representaciones pueden entenderse no como una simple relación perceptiva, no como producto, digamos, de lógicas puramente sensoriales, sino, digamos, también con algunas perspectivas racionales, pero mediados por nuestra propia historia y por nuestra propia experiencia. Ello, pues entonces, permite como fundamento de esta propuesta didáctica intercultural comprender con claridad que cada vez que los sujetos interactuamos con los objetos, modificamos los objetos debido a que generamos conciencia intencionada sobre ellos, ¿sí? Es decir, una misma porción de la realidad la podemos interpretar desde diferentes perspectivas, justamente dependiendo de los objetos desde donde pues obviamente se están abordando y se están trabajando. No sé si por ahí hay un micrófono abierto que pediría el favor que lo puedan apagar, porque estoy escuchando interferencia. Ana Delia, por favor, cierras el micrófono. Ana Delia. Ya, perfecto. Ahora sí. Bueno, entonces decíamos y que sobre esa idea, cuando pensamos sobre los objetos, es importante entender que desde una perspectiva de una filosofía constructivista, el sujeto deja de ser y se convierte, el objeto deja de ser y se convierte en un nuevo objeto en la medida que le damos una interpretación diferente, en la medida que lo representamos de manera diferente. Pero esta es una situación que, como hemos dicho, no solamente transforma el objeto, sino transforma también la conciencia del sujeto, pues precisamente porque en el acto cognoscente de conocer el objeto hay una transformación en la medida que hay una progresión en la manera como interpretamos un modelo o una representación. Y esta relación dialógica entre sujetos y objetos, entonces, sufre permanentemente modificaciones, cambios, que van a permitir nuevas formas de relacionamiento entre objetos, entre sujetos y objetos y entre los mismos sujetos. Eso es digamos, es un modelo interesante de comprender este proceso de interacción. Famoso Erwin Schrödinger, un físico muy importante, aportante de la mecánica cuántica de comienzos del siglo XX, bien lo decía: en toda percepción y observación, sujeto y objeto están entretejidos de modo inextricable. La influencia física directa entre ambos se considera mutua. Se afirma que se da también una impresión inevitable e incontrolable del sujeto sobre el objeto. La acción física es siempre interacción, siempre es mutua. Entonces, en esa medida, y ya como lo manejamos desde una filosofía constructivista, pues podemos darle sentido a por qué entendemos los conocimientos como el producto de una interacción dialógica entre sujeto y objeto, donde transformamos el objeto, o por lo menos transformamos la percepción y la comprensión sobre el objeto, y el objeto nos transforma como sujetos pensantes, como sujetos en actitud cognoscente. Otro filósofo de la ciencia muy importante, Batán, también sociólogo,
habla de cómo los sujetos venimos equipados con una historia cultural que delimita las propias actuaciones, formas de conocer y de actuar, los instrumentos, herramientas, símbolos y lenguajes. Nuestra experiencia corporal, dice Batán, nunca es completamente natural, ni tampoco por completo cultural. Somos seres que habitan esos dos mundos, al punto de volverlos indistinguibles. Muy bien, así el conocimiento del mundo parte de múltiples relaciones y de la historicidad del mismo cuerpo. Y esa relación, de esas múltiples relaciones, es lo que llamamos en las perspectivas contemporáneas experiencia, ¿no es cierto? El conocimiento desde múltiples relaciones, pero desde nuestra propia historia. Y esa experiencia, a su vez, es una forma de comprender, es una forma de darle sentido al mundo y de darnos sentidos a nosotros mismos. De manera, pues, que las formas de conocer están organizados estructuralmente, se modifican constantemente. Y esto tiene unas implicaciones en los campos de la didáctica. Porque primero podríamos decir que la enseñanza aboga, primero por pensarnos y por pensar históricamente en el presente, pero también por pensar en el futuro. Asimismo, aboga por situar a las personas que aprenden en un contexto particular. Y como lo diría Morín, el conocimiento de las informaciones o elementos aislados es insuficiente. Hay que ubicar las informaciones y los elementos en su contexto para que adquieran sentido. Entonces, es proponer una didáctica que plantea un sujeto histórico que se piensa desde su pasado en su presente, pero que también piensa en su futuro, ¿no es cierto? En contextos particulares, donde haya sentido y adquiera sentido, pues digamos, lo que pensamos y lo que representamos sobre el mundo. Y Festermacher, un investigador en educación en ciencias muy relevante para quienes investigamos en los ámbitos de la didáctica de las ciencias, ya hace unos buenos años decía: la educación consiste en proporcionar a otros seres humanos medios que le permitan estructurar su experiencia con el fin de ampliar continuamente el conocimiento, la creencia razonable, la comprensión, la autonomía, la autenticidad y el sentido de la propia situación en el pasado, el presente y el futuro de la raza humana. Vean ustedes que es hablar de medios intelectuales para ampliar nuestras experiencias, transformando, cambiando, favoreciendo progresiones en nuestros modos de representación, de explicación, de comprender el mundo, formándonos como sujetos más autónomos, más libres, más autónomos, más auténticos en líneas generales. Así, complementando algunas ideas de Festermacher, Leontiev, también un investigador en educación en ciencias, nos dice cómo es indispensable que como especie demos continuidad a nuestro acervo cultural. En la vida, cada generación comienza en un mundo de objetos y fenómenos creados por las generaciones precedentes. Entonces, de alguna manera hay una interesante reflexión acá de cómo podemos ver si esos conocimientos se pueden desarrollar continuo o discontinuamente. Sabemos que desde las perspectivas kuhnianas, por ejemplo, las transformaciones y las revoluciones paradigmáticas en los conocimientos nos permiten entender o nos dan una visión discontinua del desarrollo de los conocimientos. Sin embargo, otra cosa es decir que el acervo cultural puede tener una continuidad y no porque los conocimientos progresen acumulativamente unos sobre otros, porque estos pueden tener transformaciones, como he dicho, paradigmáticas profundas, pero sí para entender que hay una continuidad en una perspectiva humana de querer permanentemente representar, explicar el mundo de manera, digámoslo, alternativa, diferente, de acuerdo a los contextos y a las coyunturas históricas. Nos recuerda también Festermacher, siguiendo con sus ideas sobre educación, que entonces educar a un ser humano es proporcionarle los medios para estructurar sus propias experiencias, de modo que contribuyan a ampliar esas experiencias, lo que la persona sabe, proporciona razones para creer o dudar y para comprender, así como para también desarrollar las capacidades de esa persona por la acción autónoma y auténtica y para percibir el lugar que ocupa en la historia. Leontiev, volviendo otra vez con estos autores, dice que uno de los argumentos más significativos para asumir la educación es su implicación en el desarrollo de la humanidad, entendiendo este desarrollo como una estrecha relación con el desarrollo cultural.
pero también porque eso mismo puede implicar problemáticas de desigualdad cultural. En la medida que los desarrollos de la humanidad no han sido, digámoslo así, afines o no han sido sincrónicos, probablemente, dirá Leontiev, los desarrollos culturales tampoco lo han sido. Lo que generaría como contrasentido una desigualdad cultural debido a la falta de acceso educativo, por ejemplo, a ambientes ricos de aprendizaje o a la pobreza en la calidad de algunos procesos de enseñanza. Esas diferencias tienen unas implicaciones importantes, y es que todos los sujetos, tenemos que reconocer, podemos conocer el mundo de diversas maneras, enraizados en nuestros sistemas culturales. La educación, entonces, pues nos ayuda a desarrollar esas cosmovisiones del mundo, donde están los actores que piensan el mundo, pero la idea sería que esas cosmovisiones del mundo no se den para colonizar desde los conocimientos, sino para enriquecer y ampliar nuestras cosmovisiones sobre el mundo, donde el sujeto puede consolidar explicaciones y previsiones del mundo natural desde su contexto. Y aquí hay una situación particular. Lo que nos va a llevar a la idea que dice Leontiev de la desigualdad cultural es que como los desarrollos, digamos, en educación no se hacen paralelos o no se reconocen como paralelos, entonces empiezan a crearse las falsas creencias de diversidad de conocimientos, unos más amplios, más explicativos que otros. Primero, olvidando que todos son producto de construcciones humanas y sociales, productos de contextos culturales, y que definitivamente entonces esas diferencias no las deberíamos ver en negativo ni con implicaciones educativas negativas y tal vez perversas, sino precisamente como entender la pluralidad epistémica como una posibilidad precisamente de reconocer esas riquezas que nos da la diferencia cultural. Bueno, pues ya Husserl nos decía que en el conocimiento está dada la naturaleza, pero también la humanidad en sus asociaciones y sus obras culturales, obras en plural, ¿cierto? Todo ello se conoce, más al conocimiento de la cultura como acto que constituye el sentido de este objeto, le pertenecen también el estimar y el querer. Lo que nos está aquí planteando Husserl de manera muy interesante es que entonces a través de nuestros conocimientos conocemos la cultura, y obviamente ello le da sentido a los sujetos que piensan la cultura. Y ello va a pensar también, pero entonces en la diversidad cultural, que es una necesaria, digamos, implicación de estas ideas, dado que los diferentes contextos culturales producen, digamos, sus propios esquemas de conocimiento y sus propias visiones del mundo. Entonces, estas premisas nos van a ayudar a comprender mejor el problema del aprendizaje, desde una perspectiva didáctica, por supuesto, porque asumimos que en el aula construimos en conjunto, que construimos comunidad, y en esas comunidades entonces ya necesariamente por la pluralidad hay diversidad, ¿sí? Cada vez que presentamos una actividad entre profesores y estudiantes, entre los profesores, los estudiantes o los instrumentos, los objetos que estamos constituyendo en el fenómeno educativo particular, en el objeto de estudio, debemos entonces optar por la búsqueda de equilibrios, porque tendríamos que reconocer que en esa diversidad, ¿no es cierto?, como un sistema abierto y complejo, un cambio modifica a todos, un cambio permite la reconstrucción permanente de las relaciones. Así ya no es más importante el profesor o el estudiante o el conocimiento, los instrumentos, en fin, sino que esos cambios permiten entender que todos tienen unos roles, unos sentires diferentes que se complementan porque cambian permanentemente, y el acto didáctico entonces debería buscar entonces unos equilibrios. No es que yo proporciono unos conocimientos a quienes no los tienen, sino que en ese acto de interacción, por ejemplo, discutiendo en torno a conocimientos, yo me reequilibrio, al momento de cambiar al enseñar, y al estudiante es al cambiar, al aprender. Entonces debemos buscar ese equilibrio y no simplemente como algo de que un sistema inicial, un sistema final. Sistema inicial, alguien sin conocimiento; sistema final, alguien con conocimiento. Sistema inicial, un profesor que tiene el conocimiento; sistema final, un profesor que ha compartido su conocimiento. Esto sería un equilibrio dinámico
donde definitivamente en ese acto de enseñanza y aprendizaje, con los instrumentos, con los medios, todo se está reequilibrando en búsqueda precisamente de una preservación de la diversidad y de la inclusión y no precisamente de la exclusión, porque a lo mejor podremos entender que dado que entendemos, por ejemplo, que el aprendizaje es un acto individual e idiosincrático, si alguno no aprendiera, entonces el profesor pensaría, bueno, los otros han aprendido, entonces se van creando unos desequilibrios que no son los que garantizan justamente esas condiciones de diversidad. Por eso, hoy decimos desde estas perspectivas didácticas que no esperamos que un estudiante llegue a producir o a reproducir un X conocimiento sobre una disciplina. Por el contrario, lo que decimos es que los conocimientos son dinámicos, son cambiantes, siempre son incompletos, siempre están en permanente, digamos, completitud, al contrario, ¿no es cierto?, de la incompletitud. No se habla, por eso ya mejor en didáctica, de conocimientos previos, sino de las experiencias de los sujetos que tienen diversas formas de expresarse y que van permitiendo una dinámica permanente en búsqueda de equilibrios y reequilibrios permanentes, buscando justamente nuestras progresiones sobre las visiones del mundo. A esto, en las perspectivas didácticas contemporáneas, lo estamos llamándolo completitud dinámica, ¿no es cierto? A esa noción la estamos llamando completitud dinámica. Entonces, para el estudiante, en estas perspectivas, la clase, el acto de aprendizaje, estaría orientado a consolidar modos de pensamiento. Por ejemplo, a través de la sistematicidad, a través de la construcción de modelos, de las transformaciones en las representaciones sobre los fenómenos y las explicaciones sobre la naturaleza. Y los profesores tendríamos que favorecer la apropiación de un ambiente que permita a los estudiantes consolidar esos modos de pensamiento, conocer nuevas formas de relacionarse con los objetos materiales, con los objetos de estudio. Así que entonces cuando uno habla en estos contextos de la vivencia del conocimiento, no quiere decir que dejamos las teorías de lado, los conocimientos previos, como estamos diciendo, sino que estamos pensando en la experiencia del estudiante y cómo incorpora unos conocimientos previos o elaborados por él mismo o elaborados por otros, que permitan esos reequilibrios y esas dinámicas en la experiencia, en este caso del sujeto que aprende, ¿cierto? Dejaremos de lado esa visión dualista, teoría práctica, objetivo subjetivo, profesor estudiante, a buscar entonces es una comunidad que se reequilibra sobre la base de su experiencia permanentemente. Aquí el lenguaje, las formas de actuar, las formas de usar los conocimientos, de leer la información, ¿no es cierto?, están ligadas a un equilibrio dinámico permanente con aspectos teóricos, actitudinales, procedimentales, que son las dimensiones de los conocimientos que elaboramos los sujetos permanentemente. Por ello, las diversas formas de estar y de posicionarse en el aula son parte de los criterios fundamentales que se consideran en un contexto particular. Y cuando entonces aceptamos una postura fenomenológica sobre los conocimientos, que digamos es de las principales, digamos, representaciones que en este momento estamos haciendo para comprender todas estas lógicas de las didácticas interculturales, estamos aceptando que la enseñanza, digamos, no se puede entender como algo que propone incompletitudes. Estamos hablando, por tanto, de perfiles didácticos que puede tener un profesor. ¿Qué quiere decir esto? Ante la diversidad de fenómenos, el mismo fenómeno educativo, los mismos fenómenos de estudio, es indudable que no podemos entonces pensar en modelos didácticos rígidos, preestablecidos, sino en diversidad de perspectivas didácticas que puede tener un profesor y que pueden ser útiles de acuerdo con la experiencia de los estudiantes, de acuerdo con el contexto cultural, de acuerdo con el objeto de estudio, que nos lleva a plantear lo que el profesor Eduardo Mortimer define como perfiles conceptuales y que nosotros lo llevamos en el campo de la didáctica a la idea de perfiles didácticos. Estos perfiles nos ayudan, por ejemplo, a que nosotros mismos comparemos, contrastemos perspectivas didácticas, por ejemplo, en nuestra comunidad académica de profesores. Podamos entender cómo podemos contrastar modelos, perspectivas de enseñanza
que busquen alternancia y que consoliden nuevos perfiles didácticos para comprender mejor y diferente, ojalá, los fenómenos de la enseñanza, ¿no es cierto?, que son realmente, pues digamos, el propósito central desde la didáctica. Por eso desde la fenomenología, bueno, aquí me quedó una equivocación, hay algunos retos para la educación. Un reto importante es, entonces, esto implica pues que dentro de lo que podríamos llamar los conocimientos didácticos del profesor está el propio enriquecimiento de la experiencia del profesor en cuanto a la comprensión de los fenómenos educativos, ¿cierto? O sea, no solamente qué conozco y cómo conozco sobre cómo se enseña, sino cómo comprendo el fenómeno educativo, cómo incido en el fenómeno educativo, cómo mis creencias, mis representaciones sobre el mundo, mis ideas, mis concepciones y, por supuesto, mis conocimientos me ayudan a generar cambios didácticos, ¿no es cierto?, que permitan consolidar permanentemente en un sistema de reequilibrio dinámico constante perfiles didácticos en nuestro quehacer profesional, ¿cierto? Pero también aquí aparece un segundo reto, y es que se puede lograr que con la modificación de nuestras concepciones sobre la enseñanza podamos contribuir a enriquecer la experiencia de nuestros estudiantes. Y ese es ese equilibrio dinámico que estamos buscando. Ahora, todo esto tiene unas implicaciones muy importantes, como les anunciaba de comienzo, para poder hablar de una didáctica intercultural de las ciencias. Y cuando estoy hablando de las ciencias, estoy hablando de las ciencias de la naturaleza, de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, es decir, de eso que desde la modernidad hemos venido desarrollando como ciencia, como conocimiento científico, que pone incluso ahora, ya en los tiempos modernos, en los tiempos actuales, digamos, la consideración de pensar si eso que llamamos ciencia solamente son esos conocimientos formales que se trabajan en profesiones liberales, que se enseñan, digamos, en la educación formal, preferentemente que se forman no solamente desde la educación básica, obligatoria para todos, sino desde ese sistema que hemos venido desde el siglo XII llamando universidad. Porque a lo mejor hoy entonces lo que se empieza a plantear es que si todo conocimiento es construcción cultural e histórica de sujetos y comunidades, ¿no es cierto?, tendrían en su esencia constituciones de ciencia. Otra cosa serían algunos criterios de divulgación, de circulación, de esos conocimientos que podrían marcar algunas diferencias, con algunos que lo hacen más formalmente, pero es a donde empieza a pensarse en esta perspectiva de una didáctica intercultural de las ciencias. Aquí me voy a apoyar en un autor que es Coburn, quien nos dice que la enseñanza de la ciencia y la investigación científica en general, no pensemos en ciencias experimentales, deben siempre reconocer los contextos culturales, pero también los valores y las ideologías de esos conocimientos científicos. Detrás de esos conocimientos subyacen un conjunto de ideologías. No se han construido neutralmente, han tenido unos propósitos políticos o económicos, sociales en general, ¿no es cierto? Y en medio de ello, las personas que producen esos conocimientos lo hacen también con una manifestación propia de un sistema de valores. Algunos de ellos propios de sus contextos culturales específicos y otros, ¿por qué no?, que podríamos decir valores propios necesarios en el desarrollo de los conocimientos. Así entonces, Aikenhead, por ejemplo, es un autor que empieza a proponernos cómo, cuando uno hablara de una educación intercultural en ciencias, entonces diría, no sería solamente la enseñanza de un conocimiento específico, teóricamente organizado y aceptado por unas comunidades académicas especiales, porque implicaría elementos propios de la comprensión de cómo es que los seres humanos, ¿no es cierto?, no solamente pensamos, no solamente en lo cognitivo, sino cómo hemos idealizado el mundo, ¿no es cierto?, cómo hemos creado imágenes del mundo desde una perspectiva antropológica, permitiendo entonces que los conocimientos que en teoría hemos construido y que queremos que otros deconstruyan y reconstruyan vayan más allá de simplemente la formalización conceptual del conocimiento, de los contenidos. Entonces, Aikenhead discute, por ejemplo, cómo la cultura de los estudiantes indígenas, él pone, por ejemplo, ese estudio,
puede afectar su aprendizaje. En el aula de clase, dice Aikenhead, se puede evidenciar la existencia de subculturas. Dentro de las subculturas académicas de las ciencias, las subculturas académicas de contextos, por ejemplo, culturales indígenas. Y en un trabajo muy bonito que hicieron Coburn y Aikenhead, entonces mostraban que precisamente para que haya un diálogo entre esas subculturas y un reequilibrio dinámico de las experiencias, como estaba citando anteriormente, se requiere un aprendizaje intercultural, ¿no es cierto? Esto implica que es muy importante que nosotros los profesores tengamos en cuenta que las culturas existen y están allí presentes, que no hay una cultura homogenizante, una cultura única, y que por tanto debemos reconocer la presencia de esas subculturas y los significados, las semánticas que cada una de esas subculturas nos arroja cuando estamos modelizando y representando el mundo. Dicen Coburn y Aikenhead, los estudiantes en sus fronteras culturales luchan en el acto de enseñanza-aprendizaje por poder negociar sus subculturas propias. Ellos lo hicieron, repito, con algunas comunidades indígenas en Norteamérica y con las subculturas de la ciencia. El trabajo de Coburn y Aikenhead lo que nos va a llevar a decir es que nosotros los profesores, buscando ese equilibrio dinámico, debemos aproximar los conocimientos de las diferentes subculturas hasta sus fronteras, para que los estudiantes puedan encontrar esos cruces de conocimientos. Aikenhead habla, y nosotros hemos venido desarrollando unas tesis en mi grupo de investigación, hablando de puentes de conocimiento, puentes que permitan, ¿no es cierto?, movernos de una subcultura a la otra, reconociendo las diferencias, como cuando yo paso de un lugar a otro y a lo mejor ese lugar del otro lado es distinto, no quiere decir que olvidé el anterior, sino que reconozco las diferencias, pero reconozco los puentes que me permiten conectar unos con otros. Así entonces, en estas perspectivas interculturales de la didáctica, desde la didáctica, los estudiantes, por ejemplo, que tienen una visión de mundo diferente a la ciencia occidental, se enfrentan a experiencias interculturales cuando estudian las ciencias escolares. Nosotros hemos encontrado ese asunto. Cuando enseñamos ciencias, yo particularmente en el caso de las ciencias naturales, particularmente muy específicamente la química, cuando uno analiza esos conocimientos, uno encuentra que muchos de esos conocimientos, hoy en día declarados universales, también tienen unos orígenes y unos contextos culturales propios. Y algunas de las representaciones de los conocimientos que, por ejemplo, desde la química hacemos sobre el mundo, en muchas ocasiones son contradictorios respecto a otras representaciones de estudiantes. Aquí en Bogotá tenemos colegios donde hay claramente grupos de comunidades indígenas, pues por fortuna, a pesar de la colonización y a pesar de estas megaciudades, entonces algunas, digamos, culturas permanecen. Y cuando hemos querido indagar, no por los conocimientos previos, sino por las experiencias previas de los estudiantes, encontramos que definitivamente hay representaciones que son contradictorias, porque son diferentes. La pregunta es, ¿suprimimos esas representaciones y colonizamos diciéndoles esta es la representación de la ciencia occidental que se debe aprender? ¿O negociamos significados y permitimos fortalecer el aprendizaje de, digamos, representaciones desde la ciencia occidental, por decirlo así, pero también al mismo tiempo que ayuda a fortalecer la clarificación de las representaciones propias, de las experiencias propias, para encontrar dónde están las diferencias a la hora de explicar visiones de mundo diferentes? Pues bueno, Coburn sugiere desde una perspectiva que él llamaría constructivista contextual en la enseñanza del aprendizaje, que se tenga en cuenta siempre entonces para ello la antropología cultural, ¿cierto? Y que esa antropología cultural sea la que nos permitiría la construcción de un concepto sobre visión del mundo. La ciencia occidental, y la llamaríamos así porque, digamos, las trazas históricas dirían, se fortalecería muchísimo, bueno, digamos que después de la caída del Imperio Romano hacia el siglo V, en lo que hoy sería la Europa occidental, pero también donde hubo una mixtura con otras culturas, por ejemplo, culturas árabes, culturas hindúes, culturas judaicas, culturas cristianas, donde ese caldo de cultivo cultural favorecería una serie de conocimientos que se desarrollarían y consolidarían durante toda la Edad Media en la Europa occidental, se fortalecen en la modernidad y en el encuentro de mundos, ¿no es cierto?, después del siglo XVI. Entonces,
empezábamos a hablar de unos conocimientos que ya venían y que los hemos denominado habitualmente ciencia occidental. Pues bien, a pesar de ello, y a pesar de reconocernos en América Latina y en Colombia como una región pluriétnica y multicultural, lo que uno habitualmente ha encontrado por las políticas educativas dominantes y hegemónicas es que la mayoría de de las ciencias en plural que se enseñan en las escuelas, en los colegios, en las universidades, es una ciencia occidental, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? ¿Hemos podido construir una ciencia propia? Claro que hemos construido una ciencia propia. Y en ocasiones, incluso en los mismos programas de ciencia se minimiza. Por ejemplo, conocemos las experiencias que se han manejado en la UNAT, en la Universidad Nacional, perdón, en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde han creado unos departamentos de estudios en etnomatemáticas, estudiando no la matemática occidental, ¿no es cierto? Y no porque no sea importante, sino porque se ha podido estudiar otra matemática, por ejemplo, las matemáticas de ciertas culturas autóctonas propias, matemática, por ejemplo, de culturas como maya y azteca, astronomía maya y azteca, y otro tipo de conocimientos, con la dificultad que ha tenido que sea importante incluirlas en los currículos, porque se pensaría que no sería importante, que sería menor, que lo más importante sería lo que venía de otra parte, etcétera, etcétera. Entonces, ya cuando empezamos a reconocer que existen otros tipos de conocimiento para explicar el mundo físico, el mundo natural, por ejemplo, como los conocimientos de las comunidades indígenas, como conocimientos ancestrales, en fin, que tienen en cuenta su propia realidad y su propia experiencia, ¿no es cierto? Deberíamos entonces pensar en unos conocimientos que involucraran esa coexistencia de conocimientos que tienen diferentes matices, diferentes razones y que pudiéramos entonces, por el contrario, encontrarles puentes convenientes. Los conocimientos ancestrales, y no solamente los ancestrales de nuestra región, los conocimientos ancestrales de otras regiones, porque también sucede, por ejemplo, como ha demostrado Aikenhead, que muchas comunidades indígenas en los Estados Unidos también han sido colonizadas por conocimientos occidentales, por conocimientos propios creados, digamos, por esa cultura occidental. Se muestra que en todos los conocimientos ancestrales, Agnes Heller, una de las principales, digámoslo, estudiosas del conocimiento ancestral, dicen que aportan de manera significativa, lo han hecho en diferentes campos como la medicina, la botánica, la biodiversidad, la astronomía, las matemáticas, la ingeniería. Sin embargo, por extrañas razones, la educación en ciencias no ha podido integrar sustancialmente la ciencia clásica convencional, que habitualmente es la que nos presentan los textos y los manuales habituales de enseñanza, con las prácticas educativas de esos conocimientos tradicionales y ancestrales. Que la pregunta sería, ¿y por qué no se trabajan? ¿Qué tendrían de menos para no hacerlo? Valladares, en el 2010, sugiere ir de la educación indígena a la educación científica intercultural. Porque él dice, tampoco se trata de cambiar digamos, unos conocimientos por otros, sino más bien, entonces, así como antes estaríamos hablando, pues no estudiamos ciencia occidental, estudiamos, por ejemplo, educación indígena. Él plantea una educación científica intercultural con el fin de superar, dice Valladares, la marginación de las comunidades indígenas y de superar las deficiencias de la enseñanza de las ciencias en sociedades multiculturales. Y por ello sugiere que se deben integrar y legitimar los conocimientos tradicionales, los indígenas, los conocimientos rurales, los conocimientos campesinos, ignorados en la mayor parte de los currículos, y posibilitar diálogos críticos interculturales que permitan perspectivas pluralistas del conocimiento. Valladares dice que hay según él, dos perspectivas teóricas que justifican y explican la necesidad de la inclusión y consideración de contextos socioculturales para una didáctica de las ciencias intercultural. Él habla del pluralismo epistemológico y de una educación situada socioculturalmente, entendiendo que los conocimientos se construyen también situados culturalmente. Aikenhead dice que el primer paso para estas didácticas interculturales sería el establecimiento de currículos y de planes de estudio para la enseñanza de las ciencias que sean asequibles a otras comunidades. Aikenhead se ha especializado en el estudio de una educación para comunidades indígenas y él por eso siempre hace esa referencia. Y entonces él propone que lo importante es que estos currículos reconocieran, ¿no es cierto?,
los conocimientos como sistemas que describen y que explican la naturaleza de manera culturalmente potente, algunos a través de tradiciones escritas, otros a través de tradiciones orales, otros a través de sabedores, en fin, una serie de conocimientos que deberíamos incluirlos, dice él, en una enseñanza de las ciencias interculturales. Porque otro autor, que es Gegede, nos plantea que cuando dos sistemas o dos esquemas conceptuales no interactúan, no se llevan hasta sus fronteras, ¿no es cierto?, pueden generarse lo que él llama unos aprendizajes colaterales paralelos, donde los conceptos aprendidos, formalizados en la escuela, ¿no es cierto?, no son interiorizados y por tanto en la vida cotidiana se siguen explicaciones del sentido común. Esto coincide mucho, lo que dice Gegede, con lo que ya hace unas varias décadas estudiábamos cuando en ciencias, en didáctica de las ciencias, hablábamos de los errores conceptuales, de las misconceptions y de las ideas previas, que decíamos, ¿por qué los estudiantes no aprenden la ciencia que les enseñamos? Y las investigaciones nos llevaban a mostrar que no era porque los estudiantes no comprendieran, no tuvieran, potencialidades cognitivas, sino porque el problema era que ellos estaban pensando en un sistema de conocimientos propio, que además lo ocultaban porque el profesor también lo ocultaba, el currículo lo hacía invisible, donde entonces el profesor, presentando conocimientos científicos de la ciencia occidental formal, eran unas lógicas de razonamiento completamente distintas. ¿Qué hacía el estudiante? ¿Qué es lo que tuvimos que hacer siempre? Pues casi que aprender a reproducir esa información para satisfacer la necesidad del profesor, demostrarle que sí le hemos comprendido, aunque no comprendiéramos, pero en el fondo nuestras ideas de sentido común, ¿no es cierto?, seguían siendo las que eran emergentes, las que seguían siendo vitales. Y que esa contradicción, dirá Gegede, entre los conocimientos propios de contexto cultural propio con otros conocimientos, cuando no se integran, cuando no se reequilibran, ¿no es cierto?, lo que generan entonces es, no se interiorizan los conocimientos formales, entonces terminamos renunciando, terminamos reprobando o simplemente terminamos memorizando una información para salir del paso, digámoslo así, pero nuestro sistema de pensamiento no cambia. La educación intercultural, lo que dirá Gegede, Aiken, Coburn, será por el contrario, que en esos reequilibrios yo aprenda otros conocimientos, pero también fortalezca las esencias y las particularidades del propio. Pero para ello, los conocimientos propios hay que incluirlos, hay que introducirlos en las aulas, porque de lo contrario, pues sería imposible encontrar estos equivalentes. Y por eso entonces, más bien, Gegede habla de que a cambio de buscar aprendizajes colaterales paralelos, busquemos aprendizajes, lo que él llama aprendizajes colaterales garantizados. ¿Qué es lo que dice Gegede? Que contrario al aprendizaje colateral paralelo, cuando se interiorizan diferentes formas de conocimiento, por ejemplo, el conocimiento científico occidental y los conocimientos derivados de los contextos culturales propios de los estudiantes, cuando se interiorizan y se conectan, se pueden generar explicaciones desde ambos esquemas conceptuales. Mortimer llama a ello perfiles conceptuales. Dice, es la capacidad que tiene entonces el sujeto de poder explicar un determinado fenómeno, no desde una posición hegemónica, sino desde diversas posiciones. Comprender la propia y la otra, ¿no es cierto?, que es una cosa muy importante. Y a eso Gegede lo llama aprendizajes colaterales garantizados. La investigación, pues en didáctica en este campo nos ha venido mostrando en las últimas décadas, los últimos años, que entre el aprendizaje colateral paralelo y el aprendizaje colateral garantizado, a veces no hay una verdadera reestructuración de las visiones del mundo, ¿cierto? Porque pueden existir puntos intermedios, porque puede pasar que algunos sistemas de conocimientos pueden privilegiarse sobre el otro. La gran pregunta para unas buenas tesis doctorales, para unos buenos proyectos de maestría, es cómo lograríamos efectivamente aprendizajes colaterales garantizados. ¿Cómo hacemos para que en las aulas se incluyan otros conocimientos y qué efectos tiene? Ya tenemos algunos proyectos en marcha. Yo recientemente 2 estudiantes míos han leído sus tesis doctorales en ese campo. Ahora hay 3 estudiantes que están trabajando en ello. Incluso ya tengo unos estudiantes de licenciatura en trabajos de grado más sencillos que están, por ejemplo, con el estudio de plantas medicinales
estudiando estas perspectivas, en este caso en la formación de profesores de ciencias y hasta ahora pues avanzando, pero estamos encontrando unas ideas que yo creo que van a ser muy promisorias y que podrían marcar precisamente eso que queremos de una didáctica contemporánea entendida como una didáctica intercultural. Pues bueno, estos enfoques interculturales, entonces, están buscando, como estoy diciendo, soluciones a estas falencias. Estamos buscando cómo favorecer aprendizajes colaterales garantizados que permitan que los estudiantes, además de reconocer la diferenciación de saberes, que existen los propios y los otros, puedan establecer relaciones entre esos saberes, puedan construir explicaciones, digamos, diversas, en equilibrio dinámico, insisto, acerca del mundo que los rodea, ¿cierto? Puedan describir explicaciones desde diferentes esquemas conceptuales, pararse desde diferentes perspectivas. ¿Cómo veo el mundo desde aquí? Pero si lo veo desde allí, ¿cómo lo estoy viendo? ¿No es cierto? Y, por supuesto, llegar a trabajar entonces en algunas cosas que también otros colegas, especialmente en México, vienen hablando sobre conocimientos ecológicos tradicionales. Bien. Esta implementación de los enfoques interculturales en la formación de profesores, pues sin duda alguna creo que va a tener unas implicaciones muy bellas y muy interesantes en los currículos, ¿sí? La idea es pensar en una formación de profesores que permita el paso de una formación, digamos, de aprender a enseñar una disciplina desde la monoculturalidad a aprender a enseñar desde la interculturalidad. Estos enfoques interculturales en la formación de profesores, entonces, nos implican asumir algunas, alguien está ya hablando, tengo un estudiante que se está atreviendo a proponer la idea de competencias interculturales docentes, y donde habla entonces de las competencias de saberes del profesor en torno a la diversidad, la diferencia y la heterogeneidad, con todo lo que significa discutir filosóficamente estos conceptos, por supuesto, de diversidad, diferencia y heterogeneidad. ¿En qué justificamos todo esto? En que el enfoque intercultural sería uno de los caminos por el cual podemos entender que la realidad es híbrida y que la realidad es compleja y que por tanto el entorno educativo debe buscar también la idea de que quien aprende construye conocimientos en una realidad híbrida y compleja. Otra justificación es que el mundo, y lo estamos viviendo, está sufriendo transformaciones pues relevantes en los últimos años, y hoy en día existe mayor interconexión y más lugares donde cohabitan diferentes tipos de personas. Ahora, pues curiosamente, estos medios nos ha permitido, ustedes observarán, todos los días, todas las semanas a mí me llegan 5 o 6 invitaciones de conferencias de un colega que en Europa, que en Holanda, un profesor australiano que conozco que va a dar una conferencia, colegas en México, tal. Entonces, hay más interconexión. Por lo tanto, estamos viendo que hay más formas de conocimiento de los que nosotros mismos hemos conocido, y que por tanto, pues eso significa que debemos darle más sentido a una realidad híbrida e intercultural que pues entonces a pensar en conocimientos sencillamente homogenizantes. Volviendo con Valladares, él propone que una educación científica intercultural como estrategia para expandir capacidades de las personas es lo que debe hacer la educación realmente significativa. Sería una nueva concepción de aprendizaje significativo, ¿no es cierto? Y según Valladares, porque una enseñanza de las ciencias intercultural se fundamenta en 3 condiciones. Una, en que deberíamos enseñar para una perspectiva pluralista de conocimientos. Segundo, que una perspectiva sociocultural de la educación se basa en el logro de desempeños competentes ante situaciones problemáticas relevantes, ¿sí? Vistas desde perspectivas socioculturales. Y la idea de pensar que la conversión de la pluralidad de recursos cognitivos deben ser oportunidades reales de vivir, que es lo que Martha Nussbaum nos ha venido hablando recientemente sobre el problema de las capacidades, que es una cosa importante. Bueno, otro autor que citamos acá, que es Nusasi, dice que esas capacidades interculturales, que de pronto podemos empezar a llamar incluso llevadas al plano de lo didáctico en términos de competencias didácticas interculturales, deben, digamos, incluir la capacidad de comprender al otro sin negar las diferencias y sin dejar de ser uno mismo.
La otra, la capacidad de trabajar sobre las desigualdades, sobre los conflictos, las emociones y los sentimientos que generan las diferencias, los estilos de vida y comportamientos, porque van a haber pues esos equilibrios, esos conflictos. Eso tiene que ser una redinámica permanente. Y la capacidad y voluntad para cooperar en la construcción de objetivos comunes en contextos de diferencias. Bueno, muy bien. Entonces, un currículo intercultural pues debe tener en cuenta entonces cuando menos, hasta ahora vamos avanzando en ello, nuestras investigaciones, en perspectivas epistemológicas, principios, fundamentos y estrategias de lo intercultural, de lo diverso. ¿Y cómo sería el propósito? ¿Cuáles serían los propósitos de finalidades educativas de currículos interculturales? ¿Contra qué derechos básicos de aprendizaje? ¿Contra qué estándares de competencias tendríamos que discutir y reequilibrar precisamente para llegar a una didáctica de los conocimientos, a una didáctica realmente intercultural, ¿cierto? La interculturalidad entonces debe ser entonces no solamente un proyecto educativo, sino también un proyecto político, un proyecto epistémico, social y ético para que tenga cabida. Y la educación intercultural debe ser para todos y todas, ¿no es cierto? Y debe favorecer, como nos lo dicen algunas tendencias contemporáneas, vistas desde la complejidad, vistas desde algunas teorías postmodernas, el buen vivir, ¿no es cierto?, que es una condición realmente importante, que es un equilibrio dinámico, armónico con el entorno natural, con el entorno social, es el buen vivir, incluso para generar una conciencia ambiental que implica el respeto a los otros, pero también el respeto a la naturaleza, en fin, que es lo que nos están planteando estas posturas del buen vivir. Bueno, ¿cuáles podrían ser unos fundamentos entonces de estos currículos interculturales? Pues que las políticas educativas y las políticas sobre formación de profesores tengan en cuenta el reconocimiento a la diversidad cultural y a los conceptos semióticos y adjetivos de cultura, de diversidad cultural, de interculturalidad, se trabajen desde perspectivas críticas y decoloniales, ¿sí? O sea, no desde estructuras homogenizantes. Y que se reconozca que hay pluralidad de epistemes, de conocimientos, que derivan en diferentes cosmovisiones y que generan diversidad de significados, polisemia de significados en los diferentes sujetos que intervienen en el acto educativo, ¿cierto? Y entonces pensaríamos, tratando de anticiparnos a lo que podrían ser algo así como nuevos derechos básicos de aprendizaje, por decirlo así, pues es lo que estamos hasta ahora trabajando, que la interculturalidad fuera el eje de los currículos, que entendiéramos la formación de profesores como intelectuales orgánicos, o sea, no solamente como intelectuales de la educación, sino como intelectuales orgánicos, integradores, que incorporáramos espacios académicos, cursos, asignaturas, en fin, y grupos y líneas de investigación que aborden la interculturalidad, el diálogo intercultural y los saberes, cómo conectan los saberes en ciencias, en matemáticas, en ciencias sociales, en geografía, en literatura, con otros saberes, ¿no es cierto? Y que favoreciéramos la integración de ontologías relacionales que reconozcan los patrimonios bioculturales. Estamos, digamos, trabajando en esa dirección. También sería plantear estudios sobre naturaleza de las ciencias, pero intercultural, o sea, una historia y una filosofía de las ciencias intercultural, no una historia y filosofía de las ciencias homogenizante. Nos implicaría llevar a cabo estudios acerca de las relaciones, por ejemplo, género-ciencia, el papel de la mujer en las sabidurías ancestrales, tradicionales y locales, por ejemplo. Nos implicaría tener en cuenta espacios de educación no formal como museos, zoológicos, jardines botánicos, parques naturales, humedales, centros interactivos, entre otros, donde pueden confluir diversidad de conocimientos, y usar las tecnologías de la información y la comunicación y estos tipos de espacios virtuales para la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias desde enfoques interculturales, ¿no? Entonces, digamos que como elementos conceptuales fundamentales para promover estos enfoques interculturales de la enseñanza y la formación de profesores, deberíamos plantearnos como mínimo en estos currículos de formación de profesores, insisto, la decolonización de conocimientos, entendiendo que sería una apuesta contrahegemónica para descolonizar lo que desde prácticamente, al menos en América Latina,
desde el siglo XVI ha estado colonizado y sigue siendo colonizado. Descolonizar el saber resignifica, como dirá Coburn, resignifica lo ancestral, resignifica lo tradicional, resignifica lo campesino, resignifica lo rural, para repensar condiciones culturales nuevas. Entender cómo producimos ciencias, conocimientos, cómo debería ser la enseñanza en esa producción diversa, desde perspectivas plurales en diferentes contextos educativos, ¿sí? Se dice, como hoy en día ya lo plantean, por ejemplo, varios colegas en Brasil, varios colegas en Argentina, en Uruguay, en México, que debemos darle un papel protagónico a lo que se llamaría hoy en día las epistemologías del sur. Y no es una cosa geográfica, ¿no? No es que estamos diciendo de sur, norte, sino se está hablando por epistemologías del sur. Por ejemplo, al menos como dice la profesora Antonia Candela, los conocimientos ancestrales propios de Latinoamérica. Esa es una cosa importante. También otros autores hablan de epistemologías andinas, algunos filósofos de la ciencia, Coburn, Aikenhead, por ejemplo, en nuestro caso, una colega, nuestro doctorado, la profesora de la Molina, está trabajando sobre la noción de epistemologías emergentes y otros están hablando de otras epistemologías que no desconocen, repito, las occidentales, sino que las integran a las occidentales. Y dice que son referencia fundamental para analizar las asimetrías y desigualdades presentadas históricamente entre sujetos identitariamente diversos. Ese es el tema. Quizás, pienso yo, para ir concluyendo, que estas pueden ser rutas innovadoras que nos permitan la construcción de nuevos paradigmas didácticos. Quizás todos ustedes, nosotros, quienes estamos pensando en problemas de la didáctica, en cómo la fundamentamos, cómo la pensamos, podamos empezar a trabajar desde nuestras aulas experiencias innovativas en ese sentido. Como hemos dicho y siempre lo hemos advertido, no debemos esperar que las políticas nos digan qué hacer. Las políticas en una comunidad intelectualmente activa se mueven a partir de los resultados de lo que sus comunidades de expertos hacen. En este caso, los profesores. ¿Qué buscamos? Promover ciudadanías más horizontales, ciudadanías más incluyentes, más diversas, ¿no es cierto? Para poder hablar de conocimientos científicos interculturales diversos. A veces nos quejamos de cómo es el comportamiento de nuestras sociedades, por qué tanta desigualdad y diferencia. La pregunta es, ¿qué hacemos desde lo educativo, desde lo políticamente educativo, para que precisamente esas diferencias se entrecortaran? Mientras que mantengamos, digamos, posturas curriculares hegemónicas que separan, que diferencian, pues encontrar la inclusión, así la declaremos y la propongamos en marchas y todo lo demás, sería muy, muy difícil, a menos que realmente estemos formando individuos ciudadanos que reconocen en su perspectiva de mundo, en sus visiones de mundo, estas posturas, digamos, de naturaleza intercultural. Pues bueno, aquí cito algunas de las referencias a Aikenhead, a Batán, a Coburn, Festermacher, donde saqué algunas ideas, a Husserl, Gegede con Aikenhead, Leontiev. Bueno, esta Morley-Ponte finalmente quité una diapositiva que tenía allí porque iba para otro lado, pero lo dejé. Bueno, está allí la presentación que luego se las podré compartir para que las discutamos, las miremos y muchísimas gracias por su atención y espero pues que estas ideas que se han planteado en algo sirvan a nuestra formación continuada como profesores y pues sirvan para nuestra reflexión como intelectuales interculturales y digámoslo, intelectuales asimismo de una educación intercultural. Pues mil gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Carlos Javier. No doy lugar a preguntas porque pues tenemos una agenda muy apretada, pero yo creo que nos deja muchísimos cuestionamientos y muchas cosas en qué pensar. Muchas gracias a usted. Les deseo, como les dije ahorita, una feliz Navidad y que se disfruten el coloquio. Ya pueden empezar a sus respectivas salas y los estudiantes de Riohacha se pueden ir con su profesor. Sí, ellos ya tienen la hora citada ahora. Pues muchas gracias, Martica, muy amable por la invitación. Y bueno, que tengamos después oportunidades para conversar a través del café y a través de espacios académicos más formales sobre estos temas y ver las posibilidades de realización, a ver esto qué genera. Pues muchas gracias y muchos éxitos para todos. Me alegra haber visto, aunque tangencialmente algunos otros compañeros, otros estudiantes de la maestría, colegas profesores de la universidad,
a todos de verdad que me alegra mucho verlos y mis mejores deseos de éxito. Si no nos vemos pronto, pues entonces que el próximo año pues nos permita crecer y de pronto ya encontrarnos como debe ser y darnos los abrazos sin miedo. Bueno, hasta hasta luego. luego. Muchas gracias. Adiós. Que estén bien. Chao, chao.